Si no nos interesa que la gente nos vote a nosotros y que arriba vote, por ejemplo, a Macri o a Massa o a otro candidato, a Stolbizer. Nos interesa que nos vote a nosotros. Y ahí vamos a salir a buscar el voto para toda la lista entera del Frente para la Victoria. Sí. No, discúlpame. No, volviendo un poco a la actualidad. Por estas horas, bueno, un poco uno de los temas, siempre hablamos cuando te invitamos de las cuestiones un poco locales y siempre volvemos a la historia de la coyuntura política y cómo van y vienen distintas conversaciones y demás. Hoy por hoy nos toca un tema que yo en lo personal considero que es uno de los más graves que nos ha pasado en los últimos tiempos, que es el tema de lo que está pasando en Tucumán. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, estas situaciones siempre son bastante confusas y los medios masivos de comunicación a nivel nacional, que ya sabemos cómo actúan, lo hemos visto y lo hemos padecido acá en Saladillo, aprovechan en algunos casos para hacer su cosecha, ¿no? En Tucumán, yo no justifico para nada, por supuesto, desde ya repudio la represión, no me gusta que se reprima a nadie, me parece que la gente estamos en más de 30 años de recuperación de la democracia, me parece que nuestro gobierno ha dado sobradas muestras todo el tiempo de evitar la represión. Néstor Kirchner llegó a ordenar que las fuerzas de seguridad que iban a manifestaciones no fueran armadas. Me parece a mí que la represión no tiene sentido, era una manifestación, creo yo, pacífica, más allá de algunos desbordes, y bueno, por lo que se estaba manifestando era un grupo que tiene que ver con la asociación bancaria, un gremio muy fuerte en Tucumán y totalmente enfrentado con el gobernador Alperovich, haciendo punta de lanza, digamos, en esta situación, protestando por lo que ellos consideran que puede haber sido un fraude, que tiene que ver con algunas, ustedes saben, algunas mesas y algunas urnas. De todas maneras, la ventaja que saca el candidato del Frente para la Victoria sobre Cano, que es un 14%, son 14 puntos, digamos que incluso lo que se ha dicho hoy desde la Junta Electoral de Tucumán, no creemos de ninguna manera que ahí tengamos fraude. Probablemente se pueda revisar el tema de las urnas, de esas 40 y pico de urnas, creo yo, que están en discusión, y de todas maneras el ex ministro Mansur y el probable gobernador electo de la provincia ha dicho de que él tampoco tiene dificultades si la Junta Electoral decide abrir todas las urnas, hacerlo. Me parece que la democracia es transparencia, todo el mundo tiene derecho a pedir que se atiendan circunstancias que creen irregulares, y bueno, están las autoridades electorales de la provincia de Tucumán decidir cuáles son los pasos a seguir, pero desde ya la represión no es el camino adecuado, ¿no? Eso lo repudio de plano. Y si hubiesen hecho esta represión, es decir, no importa de qué lado viene, es decir, si son las fuerzas de la provincia de Tucumán que hoy obedecen a un gobernador del Frente para la Victoria, el hecho es repudiable. Si hubiesen sido del macrismo, también es repudiable, del radicalismo también es repudiable. Me parece que la represión no tiene sentido hoy día en un país como la Argentina, que está buscando volver a la senda de la pacificación y del encuentro entre los argentinos, como ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Tender puentes de encuentro entre las distintas vertientes que tiene nuestra sociedad, que es bastante diversa, ¿no? Pero me parece a mí que lo que peor nos puede hacer es el enfrentamiento. Ya hemos vivido momentos muy trágicos y tristes en la Argentina por enfrentamiento, no tiene sentido alimentar ningún tipo de odio, rencor o bronca por esta situación. Y volviendo ya más cercanos entonces a un tema actual, y obviamente, como vos bien dijiste, en mi caso particular también coincido que el tema de la inundación en la cuenca del río Salado le dio una connotación a la campaña local absolutamente distinta, le dio un giro y un rebote absolutamente distinto que no se había planteado antes de las PASO. Y con respecto a esto, bueno, hemos escuchado la semana pasada, distintas opiniones. Nosotros un poco en chiste y un poco en serio decíamos, que ahora tenemos ingenieros hidráulicos por todos lados, ¿viste? Así que un poco entre los vecinos que tuvieron que hacer zanja para sacar el agua y todos los otros ingenieros hidráulicos que andan por ahí, estamos como todos hablando de cómo sacar el agua de Saladillo.
Particularmente, ¿vos considerás que solos pueden enfrentarse con un proyecto, digamos, para paliar la situación ahora a corto plazo, a mediano plazo, o que tal vez sería una alternativa al tema de armar algo en conjunto donde se unen esfuerzos, se unen recursos y digan, bueno, se pongan de acuerdo todas las fuerzas, sectores políticos, qué se espera de Saladillo, perteneciente a la cuenca del río Salado, una zona deprimida, una zona inundable, para ahora, para los próximos meses y también a mediano plazo, ¿no? Mira, lo que ha quedado probado es que el agua que inundó el barrio de la 31, el barrio de Los Troncos, la zona de la Escuela 4, la zona del barrio Esperanza, la zona del Plan Familia Propietaria y otras zonas de la ciudad que se vieron anegadas, fue agua caída, fue agua de lluvia. Tenemos en cuenta que cayó una cantidad de milímetros que excede la media, el promedio de lluvia que generalmente tiene Saladillo, y a eso hay que agregarle que la tierra ya estaba bastante mojadita. Podemos tener un par de lluvias de 70, 80 milímetros en días anteriores, lo que ya estaba, digamos, preparando el suelo para no tener la capacidad de infiltración y escurrimiento que normalmente tiene el suelo tanto urbano como periurbano de Saladillo. Pero la realidad, lo que nosotros vimos cuando vimos la inundación, inmediatamente comenzamos a hacer un trabajo de observación. El trabajo de observación lo hicimos a través de todas las vías posibles. Lo hicimos primero recorriendo en vehículos terrestres, por distintos lugares de anegamiento, luego lo hicimos por vía aérea. Tuvimos la colaboración de gente del Aeroclub Saladillo, el doctor Carlos Greco, su primo, el ruso Greco, Fioroto, que puso un ultraliviano de exposición, y pudimos volar y tomar una gran cantidad de fotografías y videos desde el agua y ver cómo se comportaba la masa de agua. Esto ya era el día sábado siguiente, estamos hablando de varios días después de la inundación. Y también consultar ingenieros hidráulicos y también consultar vecinos de Saladillo que tienen una amplia experiencia en el estudio de los temas hídricos. Mi papá era una de esas personas, mi viejo era un apasionado de todo lo que tenía que ver con cómo se manejaba el agua, sobre todo en la zona rural. Él era una persona convencida de que había que obedecer lo que decía Meguino, que no era cuestión de vivir haciendo canales, sino que había que ver la forma de que cada campo pudiera hacer obras dentro de su propio campo para retener el exceso de agua caída y guiar el agua hacia las zonas más bajas dentro de cada campo. El tema es que lo tenían que hacer todos los campos. Si vos lo haces en uno solo, por ahí inundás a otro. Esta era una obra que mi viejo planificó allá por la década del 70, cuando el gobernador militar de la provincia de Buenos Aires, Bartolomé Gallino, ya había arreglado un negocio de más de 300 millones de dólares con gente de Saudi Arabia para venir a hacer una obra que realmente no era necesaria. Y me acuerdo que mi papá fue citado por el gobernador Gallino urgente a la gobernación, fue con bastante susto, porque en esa época, cuando un gobernador militar te llamaba al orden, a veces la situación no era tan cómoda. Y me acuerdo que aquella obra en ese momento fue postergada y de alguna manera fueron atendidas las razones que Lolito le demostró a la gente de hidráulica de la época y al mismo Bartolomé Gallino, ¿no? En general era. Acá en Saladillo, Aurelio Di Benedetto, todo el mundo sabe, es una persona que desde hace más de 30, 40 años se ha dedicado con muchísima pasión y entusiasmo a estudiar el tema de cómo se dan los fenómenos de escurrimiento de agua en Saladillo y todo eso, y al punto tal de haber hecho una maqueta en escala perfecta que reproduce todas las variables altimétricas y topográficas que vos podés ver en un plano del Instituto Geográfico Militar, que tenga que ver con las diferentes cotas, las alturas, y donde hay lomas, donde hay depresiones, a donde hay divisoria de aguas, y podés utilizar es un modelo que podés animar arrojando agua y viendo cómo dentro de esa maqueta el agua va escurriendo. Bueno, lo que podemos ver es que Saladillo tiene hoy una encrucijada que está compuesta en parte por la ruta número 51, en parte por la ruta nacional 205 y el mismo acceso Ulderico-Sicaré, y sobre todo la continuación del acceso Sicaré hasta el Aeroclub, una obra importante que tiene muy poco cruce de alcantarillas. Solamente tenemos ahí a la altura donde vivía Cacho Mótola
un cruce y realmente se ha transformado en una pileta que escurre hacia las áreas que vimos inundadas en esta vez.